La postura de la consejera San Martín hace énfasis en un punto que quiero resaltar particularmente. Se cerró en el INE, tanto adentro hacia el interior como hacia afuera, la posibilidad de discutir, enfatizo, discutir, no solo el nombramiento medular del secretario ejecutivo, también la correlación de fuerzas con el gobierno actual. El nombramiento del secretario ejecutivo es medular, es el cerebro operativo que va a organizar el despliegue de una estructura capaz de hacer posible, la elección de más de 3.400 cargos públicos, entre estos, la renovación de la Cámara de Diputados, actualmente de mayoría morenista. Esto es un asunto fundamental, está en juego eso. ¿Hay algo que impida al Consejo General, controlado en este momento por Lorenzo Córdoba, modificar reglamentos, procedimientos, mecanismos de acción entre hoy y la fecha en que se renueve una parte del Instituto Nacional Electoral? Pues no. Y ahí radica el peligro. Quiero que, por favor, me acompañen a escuchar la posición del consejero José Roberto Ruiz. Adelante. Lo que ha pasado es algo que en las formas fue muy grotesco, porque se procesó pues a medias luces un tema de suma importancia, como es la ratificación de un secretario ejecutivo que es, hay que recordarlo, pues una pieza angular en esta institución porque es el jefe de toda la estructura administrativa de la institución. Los consejeros electorales y consejeras somos el órgano máximo de dirección, pero para hacer elecciones, pero para coordinar a miles de personas que conforman la institución, para atender toda la parte de administración de recursos humanos, materiales, financieros, es la parte ejecutiva del secretario ejecutivo. Entonces no es cualquier cargo, no era cualquier designación, entonces no debía ser cualquier procesamiento para su eventual ratificación. Y lamentablemente el consejero presidente usó la estrategia de ir amarrando uno a uno 8 votos y después no le importó nada. Y yo creo que así no deben ser las cosas, porque era importante ver los requisitos, interpretar, explicar, convencernos que no era una segunda ratificación, sino una sola. La realidad es que ahí hay un tema pues bastante difícil de dilucidar en un solo instante. Yo lo veo difícil y lo lamentable es que incluso tengo la impresión que todo ese tipo de cosas se analizaron y se calcularon a propósito, dolosamente. ¿Se calculó la irreversibilidad? Sí, esa es la parte que también no se ha hablado, pero que está, yo creo, muy presente. No cualquiera puede impugnar decisiones del Consejo General. De hecho, nosotros mismos como consejeros, si vemos que algo es arbitrario, no tenemos posibilidades jurídicas. Los consejeros legislativos que se sientan ahí, o consejeras legislativas que son diputados o diputadas, senadoras o senadores, tampoco tienen legitimación para impugnar. Lo ha dicho la Sala Superior y no están en la LEGIPE. Quienes nada más pueden impugnar son los partidos. Y lamentablemente están en una condición de dificultad para poderlo hacer, porque aquí al lado tienen oficinas que las paga el propio INE. Si ellos impugnan este tipo de decisiones, en el próximo presupuesto del INE ya no les asignan recursos para esas oficinas. Están, pues ahora sí que atados de manos. Yo creo que hay una gran dificultad de algunos colegas, particularmente el consejero presidente, el consejero Murayama, de darse cuenta que el país ha cambiado. Ellos fueron asesores cuando era presidente Woldenberg, es correcto. Y en algunas medidas, si uno los escucha, los aprecia en sus comportamientos, se da uno cuenta que la referencia de lo que debiera ser son aquellos años. Pero pues no, quizás hicieron cosas bien, sucedieron cosas importantes para el país,
Pero, por ejemplo, la austeridad en esta institución ya es tema. Y pareciera como si estuvieran en el año 2000, que no era tema. Y sí hay muchas áreas de oportunidad aquí para hacer un presupuesto distinto. Yo les he puesto ejemplos y lo que me ha contestado el consejero presidente es que son cacahuates, o sea, es poco dinero. Pero de poco en poco en realidad se puede hacer cambios. El INE por inercia y antes el IFE crea muchos comités técnicos de expertos para que nos digan bien si vamos bien haciendo el PREP, para que nos digan si está bien el padrón electoral, para que nos hagan la muestra de qué casillas se van a conteo rápido. Actualmente hay un comité técnico de expertos para la cultura cívica. Hubo hasta un comité técnico de expertos para las preguntas de la consulta infantil y juvenil. Yo reconozco que cuando llegué para ese tipo de cosas votaba porque se conformaran, pero uno se va dando cuenta que es nuestra obligación todo esto hacerlo y hacerlo bien, y que hay áreas que pueden hacerlo. Entonces sí llega un momento en el que uno empieza a hacer propuestas. Y hoy por hoy eso es lo que está pasando en el INE. Hay dos visiones que se están confrontando, pues no diría que pues una conservadora, pero sí una que pertenece a esos esquemas del pasado, y otra que el de La Voz, que está proponiendo temas. Y en este asunto tan polémico de la designación del secretario, pues lo único que propuse es que llegáramos a abril. Ya ni siquiera puse un nombre como posible prospecto, como para que se pensara que el choque es entre a ver quién tiene posiciones, para nada. Sino que si el plazo se vence en abril, el 10 de abril, o se vencía, pues de cara a ese día, que discutiéramos el tema. Pero pues no hubo la mínima sensibilidad. En realidad estamos pues en una institución que necesita operar, que necesita instalar pues alrededor de 157,000 casillas la ocasión anterior, en 2018. Tenemos la necesidad, somos como un reloj con muchos engranajes que se tienen que estar moviendo. Y evidentemente para que se muevan se necesita que todo el mundo esté concentrado en ese tipo de temas. El trabajo yo le llamo sustancial. Entonces, claro que no es bueno este tipo de choques, de situaciones que están sucediendo, y de ahí que pues yo lo que diría es que debiera de caber la mayor prudencia, uno, en primer término, respecto de quien preside, y dos, pues respecto del timing que se requiere para impulsar ciertas acciones. Yo creo que el consejero presidente tenía un muy buen argumento para pedir en abril que se ratificara al licenciado Edmundo Jacobo, que es el que hacen buena mancuerna ellos dos. Y claro que una institución tan compleja como esta requiere, sí, pues imagínate que dos piezas claves de este andamiaje que te decía, pues no estén haciendo el debido procesamiento. Entonces, creo que era buen argumento, y yo le dije, yo comparto ese argumento y me verás en abril diciéndole a los nuevos que te apoyemos en eso. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber un choque frontal, como el que ya se avisó en términos discursivos? ¿Va a haber una ruptura en el Consejo General? ¿Va a haber una pugna, una disputa abierta? ¿O van a buscar dirimir las diferencias? Bueno, como servidores públicos y como árbitros electorales, la postura inicial siempre va a ser de diálogo, de apertura, de negociación. Nada más que aquí debe de haber el esfuerzo genuino de ambas partes, no solo de una. Porque también ya los conozco, ya llevo 6 años conociéndolos, y sí te puedo decir que ya les conozco mucho sus tácticas. Dan este tipo de golpes, que ni siquiera es a uno, sino a la institución misma, yo así lo veo, y ya después se extienden la mano. Y ya quieren que todo funcione bien. Pero luego vienen más arbitrariedades y otra vez sacan la banderita.
pues uno ya no se las cree. Si hace uno compromisos hay que mantenerlos de entrada, y esa es la parte que a veces les cuesta mucho trabajo. Yo nada más estoy esperando ver qué quieren empezar a hacer precisamente de cara al 4 de abril, porque todavía sigue habiendo temas relevantes para la institución. Hay reglamentos que seguramente van a querer modificar con esta mayoría que se observó con esta decisión de la Secretaría Ejecutiva. Y los reglamentos no son temas menores. Hay reglamentos hacia el interior del INE y hay reglamentos que salen hacia regular a terceros. Entonces, yo invitaría a la ciudadanía que preste mucha atención precisamente en estos días sobre lo que está sucediendo en el INE. A ver, hechos concretos. En el contexto de la elección del 2018 se sacó por parte de una mayoría, de hecho me quedé solo en ese asunto, el tema del fideicomiso que hicieron morenistas para apoyar a damnificados, damnificadas de los sismos del 17. Y salieron aquí precipitadamente con un proyecto que todavía yo nada más decía, no se ha terminado la investigación, no hemos ido a preguntar, como siempre hacemos, a una muestra de ciudadanas y ciudadanos, el que nos digan si recibieron o en qué calidad esos apoyos, si como damnificados o alguien en nombre de Morena. Pregúntese. Pues fundado, multa multimillonaria y con un activismo del consejero Ciro y del consejero Baños de decir, abiertamente partidista. Exacto, ahí están las entrevistas que daban, una tras otra, tenían un tour de entrevistas diciendo es inaceptable. Bueno, con eso pues ya empiezan a generar su narrativa, que uno es morenista. Luego, más antes, otro ejemplo que quizás no se supo en la vida pública, pero cuando Andrés Manuel cuando Andrés Manuel era todavía dirigente del partido, lo querían bajar de los spots, cuando la Constitución no lo prohíbe, es decir, no daba para bajarlo. Quien está prohibido que aparezcan en los spots son servidores públicos, no los dirigentes de partidos. Claro. Si no lo bajaron, es porque después se subió a los spots Ricardo Anaya. Así es. Entonces, ¿quiénes son morenistas? Pues que me digan con hechos concretos por qué. Pero yo en cambio sí les puedo decir, y se lo he dicho al consejero Murayama en pleno consejo, que más bien él es anti López Obrador. ¿Así es? Y dice, no, yo no tengo ningún problema con el presidente. Pero cada que puede está ahí toreándolo. Entonces, eso es lo que yo en realidad veo acá que está sucediendo. ¿No tiene usted alguna incertidumbre, temor? Pues no. Y hay gente que puede ser capaz de todo, ¿no? Con tal de complacer a un sistema. Pues sí, pero lo más que me están queriendo sacar es un asunto de una denuncia de acoso sexual de 2015, que nada que ver, nunca hubo una condena porque los hechos fueron falsos y fue en el contexto precisamente de otro enfrentamiento que tuvo.